tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos semana, feliz lunes, día 7 de febrero. Nosotros venimos cargaditos con las pilas puestas porque vamos a hablar de toda la actualidad y el entretenimiento de la comarca. Vamos a hacer ese balance de incidencia COVID-19, también para los grandes amantes del deporte de nieve. Hoy tenemos buenas noticias y, por supuesto, lo mejor es finalizar nuestro magazine con música. Antes de comenzar con la primera entrevista de hoy, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Ternera para asar con hueso, servicio en mostrador tradicional a 7,45 el kilo. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana ternera para asar con hueso kilo, 7,45 €. Que todo el mundo se suba al tren, porque hay trenes que solamente pasan una vez en la vida. Y este es el caso del primer tren que llegó a Ponferrada, ¿no? Hace casi 140 años. Vamos a hablar con Daniel Pérez Lanuza. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El secretario de la Asociación de Amigos del Ferrocarril del Bierzo. Bueno, creo que es un número fantástico, 140, y es un número que nos hace reflexionar cuántas cosas han cambiado y otras que realmente tampoco han cambiado mucho, ¿no? Bueno, pues sí, el 4 de febrero de 1882 llegaba el primer tren al Bierzo, a Ponferrada. Concretamente, se había asomado 14 años antes a Brañuelas, pero por diversas dificultades, tanto orográficas como económicas de la compañía, que la estaba construyendo la Compañía del Noroeste, pues no se atrevió a bajar. Bueno, la gana tenían, pero evidentemente no hubo el momento, tuvieron que esperar 14 años para poderse llegar a Ponferrada. Y fíjate, es que 140 años, parece muchísimo, pero también, si hablamos de historia, tampoco ha pasado tanto tiempo y sí que es verdad que ha habido grandes avances, ¿no? Estamos hablando de que ese primer tren era eminentemente minero, ¿no? Era un tren de mercancías, de transporte. Luego, más adelante, fue cuando surgió el transporte de personas. Pero vamos a remontarnos, ¿no?, a los orígenes. ¿Por qué se decidió crear ese tren? También vamos a hablar los destinos por los que pasaba. Y vamos a hablar también de alguna anécdota, que lo tenemos seguro que muchos en la retina todavía, muchas fotografías, incluso pues algunos vídeos. Pero vamos primero a los orígenes, esos pues sí. 140 años. Después de las primeras iniciativas que eran puntuales, era el ferrocarril de Barcelona-Mataró, que fue el primer ferrocarril peninsular, otras líneas muy cortas. Cuando se planteó el ferrocarril por Ponferrada ya se tenía una idea de red, es decir, de comunicar Madrid, sobre todo Madrid, con las ciudades del exterior. Y en este caso fue un estudio de 1855 en primer lugar. Fíjate que hasta el 82 no se inauguró, que pretendía comunicar Palencia, que ya circulaba el ferrocarril de Madrid a Irún por allí, con un puerto del Cantábrico, que fue al final Gijón, y otros puertos de la zona gallega, la zona atlántica, que fueron Coruña y Vigo. A partir de ahí se desarrollaron diversas iniciativas que dieron lugar a la Compañía del Noroeste, que habíamos hablado, y por fin la definitiva construcción de la línea. ¿Qué tipo de intereses se tenían para esta construcción? Bueno, en primer lugar, había mucho interés especulativo en esas primeras concesiones, porque lo que pretendían los grandes capitales, sobre todo extranjeros, era obtener la concesión para luego revenderla. Y así hubo un periodo en el que en España hubo un montón de concesiones de muchas líneas ferroviarias que realmente no se llegaron a construir, pero bueno, la nuestra sí, atravesaba, como dices, la zona minera y demás que pretendía transporte de mercancías, que la podría hacer rentable, y se lanzaron a construirla. ¿Con qué tipo de materiales se construyó ese primer tren hace 140 años? Bueno, los materiales, los de cualquier ferrocarril de aquella, ¿no? Tampoco ha variado tanto, porque la vía ferroviaria sigue siendo como era. A ver, evidentemente la mejora tecnológica de las traviesas de madera, por ejemplo, ahora son de hormigón, pero realmente un tren de hoy en día puede circular por una vía de aquellas, o al revés, un tren antiguo puede circular por una vía actual. Curioso, ¿no? Por eso pensamos muchas veces en ese avance, en algunas cosas, por supuesto, y en otras, fijaros, estamos viendo ahora fotografías, esta fotografía, aproximadamente a qué año se corresponde y qué escenario tenemos. Bueno, la gente más mayor de Ponferrada sabe que la estación actual no está en el lado que estaba la original, que estaba enfrente. Exacto. Y bueno, esa fotografía, pues ya a partir de los años 50, que fue cuando se ampliaron las instalaciones de Ponferrada con las conocidas instalaciones de la placa, pues se amplió también la estación y se puso el edificio donde está ahora, enfrente donde estaba la original, que también hay alguna fotografía por ahí que veremos. Qué maravilla, yo cuando veo todas estas ilustraciones, todas estas fotografías, la verdad que
Realmente somos ricos, ¿no?, con nuestro patrimonio industrial, nuestro patrimonio, en este caso, claro, estamos hablando de un entorno minero, pero un entorno paisajístico que también se ha ido labrando poco a poco gracias al tren, gracias a la locomotora. Claro, estamos viendo que posiblemente de toda esta evolución también en muchos lugares sí que han conseguido, ¿no?, el poder quedar, pues claro, muchas locomotoras auténticas, un montón de patrimonio que se sigue cuidando. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Se está cuidando ese patrimonio? A ver, somos unos privilegiados, pues ya lo habíamos comentado en otras veces, y ya no tiene que ver tanto con la inauguración del primer ferrocarril, sino que las locomotoras del Ponferrada-Villablino tuvieron la suerte de conservarse su gran mayoría, ¿no? Entonces, muchas de ellas están conservadas ya con su futuro asegurado, digamos, en los museos del ferrocarril de Ponferrada, 2 de ellas en el Museo de la Energía, algunos otros ejemplos fuera, pero también tenemos, aunque en mal estado, todavía las tenemos, las demás. Pero es una pena, ¿verdad?, que haya algunas locomotoras. ¿Cuál es la que en qué peor estado se encuentra? Todas las que están en las inmediaciones de la placa, sí, pero bueno, a ver, existiendo se pueden recuperar, eso no hay problema ninguno. Yo creo que eso sería un plus, ¿no?, para nuestro patrimonio. Por supuesto, es rico, pero evidentemente lo que nos gustaría a los que pretendemos la conservación del patrimonio industrial es que cuanto más mejor. Claro, y además cada una tenía un nombre determinado, sí, ¿no?, que eso también es súper bonito, ¿no?, de poder recordar por qué cada una tenía un nombre, un número. Bueno, el número, pertenecía a una familia. Evidentemente en las compañías es a nivel inventario, evidentemente todas tenían, ¿no?, pero era una costumbre muy del tiempo de las locomotoras de vapor nombrarlas. En el caso del Ponferrada-Villablino, las Baldwin tenían nombres de sus promotores y también algunas zonas geográficas, y también hay curiosidades como la propia Compañía de Norte, que fue la heredera de nuestro ferrocarril de vía ancha, que tenía un montón de locomotoras que nombraban ríos, y por ejemplo hay alguna que es el Bueza, el Burbia, aunque no circulaban por el Bierzo, pero tenían nombres bercianos. Daniel, ¿cuál es tu preferida? Pues yo no tengo preferidas, a mí cualquier locomotora a vapor me vale. Porque lo tuyo es una pasión que nació desde pequeñito, ¿no? Sí, sí. Y además que a ti siempre te ha gustado el tema de las locomotoras, su evolución, y realmente pues es maravilloso poder dedicarte, ¿no?, y poder poner en funcionamiento un poco tus conocimientos, porque hemos hace muy poquito vivido y hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una exposición en el Museo de la Energía. Hablaremos sobre ello, pero también vamos a hablar de estas imágenes que tenemos ahora mismo, están pasando en bucle, pero yo creo que es importante, ¿no?, recordar de dónde vienen y cuál era su cometido. Pues hay algunas, que como esta que estamos ahora mismo, que son de la propia inauguración. Las revistas de aquella época no tenían fotografías, no era habitual, entonces lo que hacían era, por ejemplo, para reflejar la inauguración del ferrocarril, tanto la apertura del túnel del Lazo y del túnel de Brañuelas, el primero de la línea, desde Palencia no había ningún túnel, como la inauguración al año siguiente de la línea completa, con la visita de los reyes de aquel momento, se establecían las revistas de aquella, la ilustración americana y gallega y demás nombres que tenían esas revistas, lo hacían a partir de grabados, de dibujos antiguos. Impresionante, ¿no? Y además, bueno, pues ahora para nosotros es como si fuera una obra de arte. Seguimos hablando de curiosidades, hablamos también de que muchas revistas alemanas aparecía el nombre de Ponferrada, ¿no? Toda una hazaña. Nuestro ferrocarril de Ponferrada-Villablino, como habíamos reflejado en la exposición, fue muy conocido, casi hasta más conocido que dentro de nuestras fronteras, fue muy conocido por los aficionados al ferrocarril europeos, porque fue el último de la Europa occidental en tener tracción vapor habitual. Entonces, todos los aficionados que querían ver locomotoras de vapor en funcionamiento venían aquí a Ponferrada. Evidentemente, esas fotografías y vídeos que llevaban luego a sus lugares de origen se publicaban en revistas de allí, de las que nosotros hasta fechas relativamente recientes no habíamos tenido conocimiento, y varias de ellas, las que encontramos en su momento, fueron expuestas en el Museo de la Energía. Y no estamos hablando solamente de imágenes, sino también de vídeos, ¿no? Qué complicado es conseguir todo eso, esa labor de documentación, esa labor de producción. Claro, hay que ver que el ferrocarril como tal tuvo vapor hasta el año 89. ¿Hasta el 89? Que es que ha sido hace nada. Pero sin embargo, tecnológicamente, los medios para obtención de fotografías y vídeos no eran tan adelantados, que llevamos smartphone en el bolsillo desde hace una década, poco más. Cierto, cierto. Es increíble. Ahora, ¿qué imágenes estamos viendo? Pues de las 2 ocasiones que se encendió la locomotora de vapor PV31, que es la única locomotora de vapor del Museo del Ferrocarril de Ponferrada, que se conserva en perfecto estado de funcionamiento, como podemos ver.
y precisamente con estas imágenes se está reivindicando, ¿no?, poder darle una nueva vida a ciertas locomotoras. Por supuesto, esta puede funcionar, pero todas las demás del museo también podrían funcionar, y de hecho la 19, que está al lado de esta, lo tiene mucho más fácil que otras, porque se conserva en muy buen estado para poderse poner en funcionamiento. Ahora que estamos viendo la velocidad, ¿no?, más o menos, no ha cambiado mucho. Me estaba comentando antes, Daniel, que la velocidad apenas, ¿no?, ha cambiado de nuestros trenes. A ver, el trazado por el puerto del Manzanal, las curvas son las mismas que hace 140 años. Sí. Hemos tenido, mientras tanto, nuevas nacionales, la autovía, la A6, y sin embargo el ferrocarril ha cambiado su vía, evidentemente por desgaste, y se ha electrificado. Pero el trazado sigue siendo igual, con lo cual los trenes actuales siguen yendo a 80, 90 km por hora en la mayoría de su trazado, que es tiempos que hacían las locomotoras de vapor en su momento. Bajando no hemos avanzado nada, subiendo sí, porque la locomotora de vapor le costaba más. Bueno, estamos hablando de un momento importante para el transporte, pero también transporte de mercancías y de personas. ¿Cuándo comenzó? Comenzó a la vez, lo que pasa es que, claro, un ferrocarril en España siempre tuvo, en la mayoría de las veces, ¿no?, salvo los casos de las grandes ciudades, siempre tuvo más interés por el transporte de la mercancía, que es el fin último del ferrocarril, el transporte de grandes mercancías a grandes distancias, que es donde es más eficiente. Pero evidentemente las concesiones de su momento se daban como servicio público y era obligatorio llevar tanto ferrocarril, o sea, tanto personas como el correo. El correo era obligatorio. Bueno, ahora también algo muy importante, y es que estáis con la restauración del apeadero del Corbón, ¿no? Creo que es algo fundamental y por lo menos pues vamos recuperando ese patrimonio. Pues sí, eso fue una iniciativa de los socios de la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana, que nos decidimos por ese apeadero porque por un lado se encontraba en muy mal estado y por el otro lado las características constructivas del mismo, su tamaño y la obra que había que hacer, bueno, pues nos atrevimos a meternos con ella, ¿no? Y bueno, pues una docena, 14, 15 de socios de cada una de las jornadas de voluntariado que hicimos, junto con la ayuda para ya tareas más específicas, como es el propio losado con pizarra del tejado, que nos ayudó el Ayuntamiento de Páramo del Sil, y otras empresas que son varias, pero bueno, las citamos en la web en agradecimiento. Parece mentira, pero hemos comenzado un nuevo año, nuevos proyectos, nuevos propósitos también para el mundo del ferrocarril. Me imagino que iréis desgranando estas actividades a lo largo de los próximos meses. De hecho, estabais esperando a que llegara el buen tiempo, ¿no?, para preparar actividades con los más pequeños. No solo el buen tiempo, sino a ver la evolución del tristemente coronavirus. Pero bueno, yo creo que este año ya somos optimistas y queremos volver a montar el tren pequeñín, el tren de 5 pulgadas, que ya pudimos montar en noviembre en el Museo de la Energía, pero bueno, eso evidentemente es una actividad para el aire libre que viene perfectamente para el tema de todo esto sanitario, pero además eso, esperamos el buen tiempo para poderlo volver a funcionar. Fijaros, 140 años en los que antes tenías que dirigirte a la taquilla, efectivamente, todavía seguimos teniendo esa posibilidad, pero ahora también existen esas máquinas en las que, bueno, pues se saca el billete y a través de métodos informáticos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? La cantidad de personal que existía, ¿no? Y antes, para ser maquinista, tenías que pasar por una cantidad diferente de trabajos, ¿no? ¿Cuál era el más básico? Bueno, evidentemente había muchos empleos en el ferrocarril que la mayoría han desaparecido, porque incluso con nombres rarísimos. El talabartero era el que ponía el techo asfáltico de los vagones. Hoy en día ya nada, eso, o la gente que se dedicaba, los mozos de las estaciones que se dedicaban a meter los caloríferos debajo de los asientos de los viajeros, que duraban de una estación a la siguiente, o incluso ni siquiera, porque en los meses en los que estamos, un depósito de agua caliente no duraba ni media estación. Pero sí, el tema de los empleos y de las nuevas tecnologías, por ejemplo, hace que se pierda el billete en sí, y todo lo que lleva parejo, por ejemplo, el coleccionismo de billetes, que es la forondotelia. Pues eso es súper bonito. Va a desaparecer, porque todo el mundo lleva el billete de tren dentro del móvil, ni se imprime. Y cada vez pues va a ser así, ¿no? Así que veremos dentro de muy poquito a ver si podemos preparar un reportaje especial sobre billetes, ¿no? Así que yo estoy deseando de que todo el mundo compre este billete de este 2022 en un tren en el que se necesitan muchas ganas y ojalá nos podamos librar ya de este bicho, ¿no?, para tener un viaje fantástico, que ya nos lo merecemos. Así que muchísimas gracias, Daniel.
Y nosotros vamos a continuar este viaje porque nos vamos a trasladar hasta Leitariegos, donde ya nos está esperando Encina Vidal. Así que vamos a establecer conexión con ella ahora a través del Zoom. Espero que las comunicaciones sean las adecuadas para que nos puedas escuchar bien. Encina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, bienvenida a nuestro programa. Es verdad que desde ahí arriba las comunicaciones pues no son tan buenas, pero lo importante es que estamos, yo creo, hablando de buenos datos en comparación con estos 2 últimos años que han sido tan complicados, ¿no? Vamos a hablar de cuántos usuarios aproximadamente habéis tenido este fin de semana y prácticamente este último año. Pues después de la pandemia hemos notado una influencia bastante amplia, sobre todo este fin de semana, que hemos recibido aproximadamente unos 1.200 esquiadores. Sí. La procedencia normalmente es de las comunidades limítrofes, como son Asturias y Galicia, y se ha incrementado en un 55% más o menos la visita de los gallegos, así que estamos muy contentos. Por supuesto que sí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que cada vez estamos aumentando el número de visitas, las condiciones meteorológicas por supuesto que también han influido, pero si tuviéramos que hablar de más o menos qué invierno estamos teniendo, ¿cómo lo podríamos definir? Últimamente nos mantenemos gracias a la nieve artificial, que están haciendo un trabajo de nivología muy importante, nuestros compañeros de innovación, y gracias a ellos podemos recibir a los colegios que vienen de parte de la Diputación de León, y aproximadamente recibimos unos 250 alumnos cada semana, y gracias a ellos nos mantenemos al día y estamos abiertos. El tema de la nieve artificial es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? A muchísimos usuarios. ¿Cómo se crea la nieve artificial? Pues se tienen que dar unas condiciones climatológicas adecuadas, siempre en nuestra estación tienen que darse grados bajo cero y una humedad relativa constante para que se pueda fabricar nieve, si no, pues en este caso saldría agua, como una lluvia normal. Si hablamos del perfil de los usuarios que acuden a Leitariegos, podemos decir que la gran mayoría de la gente es gente joven, pero ya tenemos grandes aficionados, incluso personas que desafían ya lo que pensamos de, bueno, a los 70 años, 70 y pico, como que ya la gente se piensa retirar, pero no, todavía hay usuarios que siguen acudiendo año tras año, da igual el tiempo que pase. Sí, es una... A ver, que perdemos conexión. ¿Nos escuchas, Encina? Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con Encina, pero lo cierto es que estamos de enhorabuena. Este fin de semana ha sido un fin de semana fantástico. Encina, cuéntanos. Sí, ¿ahora me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, te comentaba que como somos una zona en la que nos hemos criado con la nieve, pues sí que es verdad que la edad fluctúa entre los niños pequeñitos, desde los 5 años empiezan a tomar clases, hasta efectivamente los veteranos que siguen, los lacianiegos y de zonas de Asturias y Galicia, que siguen esquiando a altas edades, como son los 70 o 75 años. También tenemos unos precios especiales para ellos y es muy económico esquiar toda la temporada. Desde luego que sí, a mí me encantaría poder preparar un reportaje con alguno de ellos que dicen yo soy el abuelo de la nieve, ¿no? Con 82 años hay gente que sigue disfrutando de la nieve, sí, y eso es una maravilla. Sí, conocemos varios. Venid a visitarnos cuando queráis. Ahora sí, comentarte que la mayoría de nuestros clientes son sobre todo debutantes, porque nuestras instalaciones están adecuadas para el primer contacto con el deporte blanco. Tenemos 3 pistas verdes, que son para principiantes, que son de un nivel bajo, digamos, eso es y para sobre mí. todo recibimos a principiantes. Claro que sí, y lo importante sobre todo es esta época tan complicada que hemos vivido, sobre todo hace un año, ¿no? Que se pueda recuperar a nivel económico un poco pues todas esas faltas, ¿no? que habéis tenido. Sí, es una fuente de ingresos muy importante para todo el Valle de la Ciana y esperamos que se vaya incrementando. Nosotros este año se van a invertir unas grandes cantidades en la mejora de la estación y esperemos que esto atraiga a más visitantes, por supuesto. Nosotros encantados de recibir a todas las personas que quieran venir a conocer Leitariegos. Claro que sí.
Bueno, me imagino que hay actividades, como hemos dicho, para principiantes, también para grupos. ¿Alguna anécdota así curiosa, por ejemplo, en las últimas semanas más recientes? Las últimas semanas, sobre todo, se ha podido practicar raquetadas nocturnas, con la última luna llena, y se puede visitar la laguna glaciar de Letariegos, que es impresionante y digna de ver. Es algo espectacular dentro de la estación. Está muy cerquita y está como una hora caminando. Y las noches pues son para... Estas noches de invierno que son gélidas, pero con una luna llena, una luz natural, y bueno, pues invitamos a todos a venir. ¡Qué bonito! Bueno, ahora ya cara a San Valentín, ¿no? Yo creo que es un plan muy romántico. Sí, también. Imagínatelos, ahí los enamorados congelados, pero bueno, ya que dentro de poquito se acerca esa luna llena, tiene que ser todo un espectáculo, ¿no? Ver todo el valle iluminado solamente por la luna y por este tipo de actividades, eso sí, para valientes. Ya que me comentas lo de los enamorados, hemos tenido parejas de monitores de esquí o parejas de la zona que han venido a sacarse las fotos de la boda aquí con esquís. Sí, sí. ¡No me digas! Esa es una anécdota, por ejemplo. ¡Qué bueno! Con el traje de novia, por ejemplo. Sí, los hemos visto. Sí. ¡Qué maravilla! Oye, ¿quién sabe si alguien ha podido pedir matrimonio ahí arriba? ¿Verdad? Y hay historias ahí sorprendentes. Sí. Que nunca se sabe. Bueno, lo importante es que poco a poco se va recuperando. ¿Qué previsiones tenemos ya? Claro, estamos hablando que el tiempo está cambiando. ¿Qué tipo de previsiones tenemos para este mes de febrero en Cina? El tiempo ahora mismo es estable, quiere decir que hemos disfrutado de un fin de semana soleado. Sí. Por eso también la afluencia de los esquiadores se ha incrementado. Vista a unos 15 días, el tiempo va a ser muy estable, al menos aquí en la cordillera cantabro-leonesa, al menos por lo que nosotros conocemos. Si se dan las temperaturas, seguiremos fabricando nieve artificial y eso nos mantendrá abiertos y dando servicio a los usuarios. Bueno, pues eso son cosas bastante positivas teniendo en cuenta, ¿no?, las ganas que tenían tantísimos usuarios, ¿no?, de volver a recuperar esa actividad. ¿Cuáles son las actividades que más les suele gustar a los usuarios ahora que estamos viendo cómo van subiendo la montaña? Aquí empiezan, como te comentaba, los niños desde unos 5 años empiezan a tomar clases tanto de esquí como de snow. Hay clubs de esquí en los que ya se enrolan desde pequeñitos y aparte que van a competir fuera también de la provincia de León. Hacen grupo, hacen amigos y bueno, pues luego hacen otras actividades, como te decía, las raquetas, hay esquí de fondo, se puede practicar cualquier tipo de esquí. Sobre todo nosotros somos una estación de esquí alpino. Claro que sí, es lo más interesante, que hay actividades para todos los públicos, para todos los usuarios, para todas las edades. Y fundamental, es una oportunidad también para conocer a gente, ¿no? Y también veo que hay momentos muy divertidos, sobre todo para los principiantes. Sí. Bueno, ¿cuáles, aparte de esas previsiones, si estamos hablando de este próximo fin de semana, hay algún tipo de actividad que nos pueda recomendar, no solamente para principiantes, sino para todas aquellas personas que sean amantes de la nieve, amantes de los deportes de nieve y que tengan ganas de aprender algo diferente? En enero siempre se realiza aquí una prueba de snowcross. Es una carrera con la nieve y es de alta montaña, de resistencia. Muy dura, ¿eh? Muy alta, unos 200 participantes. Sí. Es bastante conocida entre los deportes de... Es un deporte que se ha puesto muy de moda, un deporte bastante nuevo, pero es un deporte que está gustando, no solamente a los aficionados, sino que ya hay gente que año tras año repite y se prepara a fondo. Así que, quién sabe si para el próximo año nos vemos por allí, en Cina. Pues sí, os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Tienes las pistas ideales para... Desde luego que sí. Bueno, nos vemos prontísimo, vamos a seguir disfrutando de los deportes de nieve si el tiempo nos lo permite, ojalá que sí, para retomar un poquito toda esa actividad. Así que disfrutad de una buenísima tarde y nos vemos dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar siempre con el cariño. Gracias.
Bueno, ahora sí, chicos, nos vamos a publicidad, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos, ahora sí, con más actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta a las 5 menos 20 de la tarde y nosotros vamos a establecer conexión con Antonio Quiroga, inmunólogo y médico del Hospital del Bierzo de Laciana. Muy buenas tardes. Hoy hablamos de la incidencia del COVID-19 aquí en esta comarca de Laciana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, deseando de escuchar buenas noticias. Parece ser que esa incidencia está bajando. ¿No es así, doctor? Sí, sabéis que en las semanas previas habíamos llegado incluso a incidencias que rodearon los 7.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y eso siendo muy conservadores, porque eran datos claramente infraestimados. Ahora parece ser que llevamos ya semanas de bajada continuada, estaremos a 7 días ya por debajo de los 1.000 casos, sobre 800 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces eso es un muy buen dato. La situación progresivamente se va a ir normalizando. Todavía no podemos hablar ni mucho menos de un entorno seguro, porque todos sabemos que antes, cuando teníamos 1.000 casos a 14 días, era una hecatombe, se cerraba el ocio, se cerraba la restauración, y ahora parece que con 800 estamos contentísimos, pero desde luego, viniendo donde venimos, es un dato que es esperanzador, que nos llena de optimismo, y desde luego que ya se está haciendo notar en los ingresos hospitalarios, que se han moderado en los últimos días. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, ¿no? También estamos comentando alguno de los temas que también nos está preocupando. Son dos. Uno, el tema de la mascarilla, que a partir de ahora en exteriores vamos a poder tener la posibilidad de no llevarla. Eso es algo que la gran mayoría de la gente de momento decide llevarla puesta. Y otro de los temas que están causando bastante polémica es que ya ha llegado una nueva variante del Omicron, ¿no?, a España, y la tenemos muy cerquita en Galicia, sin ir más lejos. Tampoco ha cambiado mucho, ¿no?, la sintomatología, y prácticamente pues es igual, ¿no?, de severa. Es una subvariante, de alguna manera. De momento no hay datos que avalen un incremento de virulencia. Estaríamos hablando de que mantiene una inmunogenicidad, una transmisibilidad un poco mayor, pero bueno, no parece tener mayor relevancia, teniendo un poco los datos que tenemos previamente acumulados, y ya vamos sobre infectividades del orden de un R0 casi de 14-15. Entonces, la verdad tampoco cambia mucho la situación desde mi punto de vista. Pero siempre, cuando surge una nueva variante o subvariante, hay que vigilarla, por supuesto. Inicialmente, con los últimos datos que nosotros tenemos a nivel Hospital de Bierzo, a nivel de Bierzo-Laciana, pues no tenemos constancia de que esté circulando. La inmensa mayoría estaríamos hablando de BA1, que sería la Omicron más, la tradicional, la normal, y claro, evidentemente, si es más transmisible, lo que parece es que probablemente pueda llegar a ser dominante en un futuro. Por supuesto, esta nueva BA.2, ¿no? En cuanto a nivel de la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que queríamos comentar es que efectivamente va a haber más variantes porque el virus va mutando, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de que tenga mayor severidad, ¿no? Estamos hablando de que la sintomatología es la misma, las vacunas son igualmente efectivas. Es lo que estábamos hablando. Eso lo medimos nosotros un poco con un palabra técnico, que es la virulencia, que es más o menos la probabilidad de que una enfermedad determinada cause formas graves, ¿vale? Que puedan causar secuelas, enfermedad grave, incluso muerte, ¿vale? Y eso, de momento, no hay evidencia de que, evidentemente, esta, de momento la haya incrementado esa capacidad. Es decir, que a priori estamos en un escenario similar, donde lo que puede haber es más casos por cada contacto, por así decirlo, de bebé. Otra de las cuestiones es que efectivamente a partir del jueves se estipula que la gran mayoría de la gente pueda optar por eliminar la mascarilla en la calle, ¿no?, en espacios abiertos. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, por un lado, todos sabemos que la mayor parte de la transmisión
verdaderamente se da en contactos estrechos, en contactos muy cercanos con desprotegidos, ¿vale? Y en interiores. Por tanto, de alguna forma, no debería ser especialmente problemático quitarla en exteriores. De hecho, si nos fijamos un poco, las normas que había ya la permitían de facto en exteriores, porque de alguna forma, si estamos con nuestros convivientes haciendo actividad deportiva suficientemente alejados de, pues evidentemente, de población no conviviente, pues se nos permitía quitarla. Es cierto que eso en grandes ciudades o en grandes lugares donde haya aglomeraciones de gente podía ser problemático, podía ser difícil de cumplir, pero bueno, inicialmente en entornos de la España vaciada, España menos poblada, donde aún podemos respirar, pues bueno, teníamos la posibilidad en muchas ocasiones, ¿no?, de relajarnos y de no tenerla, ¿no? Evidentemente, hay que recomendar que si estamos con gente no conviviente, pues yo la seguiría usando, aunque estuviésemos en exteriores, porque no se cumple esa distancia de seguridad, siempre puede haber una transmisión, pero es cierto que por sí mismo en ambientes donde, vamos, no interiores, en exteriores, donde evidentemente no tenemos un contacto cercano con personas desconocidas, a priori no hay riesgo, ¿vale? Entonces, el riesgo sería mínimo y en otro caso por contacto. Entonces, no habría a priori mayor problema, ¿no? De hecho, muchos países a nivel europeo o Estados Unidos se consideraba un poco irracional, ¿no? Centrarnos tanto en el uso de mascarilla en exteriores, cuando donde había que dar un poco de formación a la gente, insistir, es que, pues, por ejemplo, cuando llegas a interiores, no se la sacase por defecto, que es algo contra lo que hemos tenido que luchar, ¿no? Contra el enfoque de mascarilla paraguas, de llego a casa y me la quito, que ha sido, pues desgraciadamente, una tónica general durante esta pandemia. Desde luego que sí. Otra de las cuestiones es la vacunación, ¿no? Dicen que ya va a ser obligatoria. La gran mayoría que ha pasado el COVID, por ejemplo, en las últimas semanas, ¿de cuántos meses estamos hablando de que podrían volver a vacunarse? A ver, siempre se ha dejado un poco a elección también de la persona. Desde que ha empezado a haber vacunas en suficiente número, ¿no? Inicialmente se hablaba de 28 días como lo racional y lo que se marcaba en los protocolos. A muchos nos parecía que tenía menos rentabilidad porque de alguna manera esa persona ya correctamente vacunada con la infección pasada acababa de recibir un booster natural, un refuerzo por el contacto con el propio virus, ¿no? Entonces, que no era tan rentable justo vacunar a ese mes como hacerlo, pues, previsiblemente a los 5 o 6 meses, ¿no?, de la infección. Pues ahora mismo es la recomendación oficial, eso ya se ha hecho oficial, el Ministerio lo ha aceptado y lo que sí que es cierto es que se permite de alguna manera que la gente que quiera vacunarse con el protocolo antiguo a partir de los 28 días del mes de la infección puede hacerlo. Claro, un poco a libre elección. Lo importante es eso, es incidir en la vacunación, que de momento pues es la única solución que tenemos para bajar esta forma, ¿no?, tan agresiva de que hay muchísimas personas que desgraciadamente es verdad que les está afectando muchísimo la COVID-19. Hablamos, gente que se quiere trasladar, gente que quiere viajar, también es algo muy importante, el certificado COVID, ¿no? Entonces, la única solución es la vacunación. Sí, porque además se está hablando de que, pasados unos meses después de la pauta de prima vacunación, si no se recibe el refuerzo estipulado o la dosis adicional, pues ese certificado va a caducar, ¿no? Entonces, bueno, parece esencial que la gente se acostumbre de momento a tener una dosis cada poco tiempo. Supongo que esto se acabará difiriendo en el tiempo, también probablemente acaben surgiendo otro tipo de vacunas, ¿no?, y que nos permitan además reducir ostensiblemente el riesgo de que infectemos a los demás, pero bueno, a día de hoy parece que estamos abocados a vacunación periódica. Se está estudiando una nueva vacuna, todo el mundo está esperando noticias, ¿no?, como agua de mayo sobre esta nueva vacuna que dicen que va a ser muy efectiva, ¿no?, y incluso que se va a inocular de otra forma. En este caso hablan de inhalarla. Sí, la idea es inducir inmunidad a nivel mucoso, ¿vale? Y por tanto, pues evitar también que el virus ataque nuestra vía de entrada.
de alguna manera, las IgG, el tipo de inmunoglobulina de anticuerpo que producen las vacunas actuales, además de la inmunidad celular, nos protege muy bien a nivel de que la enfermedad no afecta a nuestros órganos vitales, ¿no? Pero en la puerta de entrada seguimos estando pues, relativamente desprotegidos. No del todo, pero desprotegidos al fin y al cabo. Nos falta alguna herramienta. Y estas dosis que se acaban inoculando de forma intranasal, la idea, aunque bueno, no sé si lo lograrán finalmente, es que sean vacunas esterilizantes o que de alguna forma intenten serlo, ¿no? Es decir, que impidan que la persona que esté vacunada con estas dosis directamente contraiga la infección y, aunque sea a nivel local, ya no hablamos solo de no pasar una infección grave, sino directamente de pasar cualquier tipo de infección, incluso de transmitir el virus, por supuesto. Incluso de contagiar, efectivamente. Bueno, son meses complicados, esperemos que esta relajación que tenemos en cuanto a todo ahora mismo, que no nos traiga esa futura ola, ¿no? Porque parece que en cuanto hay un viaje, hay un puente, unas vacaciones de por medio, salta todo por la ventana. O sea que desde aquí también seguimos apelando a esa responsabilidad muy importante, a la vacunación y, por supuesto, ojalá que todo esto os dé un poco de tregua, ¿no? Porque realmente estáis agotados. Bueno, yo creo que los datos que están comentando de evolución de la salud mental de los compañeros está siendo muy claro y son esclarecedores. Evidentemente ya llevamos 2 años, estamos pues todo el mundo, yo creo, hartos del COVID, pero también a nivel ciudadano, no solo los sanitarios, ¿no? Lo que no podemos hacer tampoco es bajar la guardia o banalizarlo. Yo creo que hay que seguir adelante, hay que seguir manteniendo las precauciones. Es cierto que ya no es lo mismo que antes, vamos a ser claros, también hay que ser conscientes de que antes con 1000 de incidencia por cada 100.000 habitantes estamos hablando de cerrar todo y tenemos el hospital repleto. Ahora, tras pasar por una incidencia que no hemos tenido jamás, el hospital ha aguantado sin necesidad de tomar ningún tipo de medida excepcional de salud pública. Eso también es importante. El riesgo de fallecer y tener secuelas graves por COVID ha bajado mucho y eso nos ha permitido, pues, de alguna forma, normalizar nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que estemos ya de nuevo en la antigua normalidad, ¿no? Seguimos conviviendo con el virus, tenemos que aprender a convivir con él, la situación se va a ir normalizando progresivamente, pero bueno, tenemos que seguir siendo responsables. Desde luego que sí. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá que podamos seguir avanzando con total normalidad, con esas restricciones, lógico, pero que podamos tener unos meses un poco más tranquilos, ¿no? Y podamos evitar esa futura ola. Siempre que lo decimos cruzamos los dedos porque nunca se sabe. Ojalá, vamos, seríamos los primeros en firmar, desde luego. Desde luego que sí, que os merecéis un grandísimo descanso. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos avanzando, vamos a finalizar con un poco de música, ¿no? Porque es que los lunes necesitamos cambiar un poquito el chip, nos vamos a trasladar hasta nuestro plató, donde ya está Noa Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, esperándonos con un poquito de música, unos buenos acordes, y a mí sí que me gustaría leer una cita importante, ¿no? Un dato que quizás es algo curioso, pero a todos los grandes amantes de los Beatles, fijaros, en 1964 los Beatles visitaron por primera vez Estados Unidos. Yo creo que, bueno, siempre nos gusta viajar por el tiempo y viajar a través de la música. Hoy venimos también cargaditos ahí con buenas energías porque los lunes necesitamos M de música. Los lunes son duros para todas. Claro que sí. Bueno, poco a poco vamos abriendo veda, ¿no? Vamos abriendo también miras para nuevos eventos musicales, también conciertos al aire libre. Vamos, yo necesito un poquito ya de que empiece ya el calorcito, que empiece ya la alegría, por favor, que es que este tiempo se nos está haciendo un poco ya complicado, ¿no? Y no sé si ya tenéis algún evento preparado. Bueno, ahora mismo eventos al aire libre se están haciendo poquitos, eventos en general, la verdad, con lo que habéis comentado antes, pues eso, la situación era complicada, entonces de momento no hay muchos eventos, pero a ver si con la primavera ya va un poco, ojalá que sí, renaciendo todo. Bueno, porque volvemos otra vez a diferentes talleres, mercadillos, así que a ver si empezamos ahí con el movimiento y también con la energía de la gente, porque el invierno se está haciendo largo, ¿no? Sí. Así que necesitamos también creación, es el momento de la creación. ¿Qué hace no sé, una persona que se dedica al mundo de la música, pero que de momento, pues claro,
están los eventos ahí un poco pendientes, crear, ¿no? ¿Y qué se crea en esta época? ¿Cuáles Sí, son las el invierno temáticas? es como más de recogida, más estar Sí. en casa, otra. tranquila. Empaparte de música, sobre todo ahora mismo con las redes, Sí. pues tienes todo al alcance de la mano, ya no solo de gente súper famosa como podían ser los Beatles, sino de gente joven también que está creando pues música nueva, con otras tendencias, otros ritmos, entonces eso está muy guay también para aprender, el poder no copiar, sino pues inspirarte también. O versionar. hacer Versionar, sí, Claro, efectivamente. A mí otros me temas. gusta también versionar canciones súper desconocidas que igual en YouTube tienen 1000 visualizaciones, por ejemplo. Qué pasada esto del tema del streaming, ¿no? Porque es verdad que cada vez más músicos, más artistas en esta época deciden, bueno, ya que no tengo ningún evento, pues me voy a promocionar a través de las redes, voy a organizar conciertos a través del streaming. No es lo mismo, lógicamente. No es lo mismo cuando te invitan a un concierto y tienes que estar sentado en una silla y no puedes bailar, pero como solemos decir, menos es más, ¿no? Poco a poco. Pero es verdad que sí que permite llegar a muchísima gente, a diferentes públicos, y eso también es una grandísima ventaja, ¿no? Al final Sí. hay que estar un poco Con el tema a de la todo. pandemia, en la cuarentena, pues se movilizaron mucho más las Sí. redes y como que ahora cada persona, cada músico tiene un canal o de YouTube o de Facebook, Instagram, y yo creo que todos hemos hecho alguna vez algún directo o subido algún vídeo o algo así, porque es eso, te lleva a muchas más personas que puede llevarte el estar en la calle o estar en un bar o un concierto al uso. Efectivamente. No, pero estamos diciendo que abrirlo es fácil, mantenerlo es complicado. Es como un trabajo, ¿no? Al Sí, final requiere de mucho seguimiento, darle un poquito de variedad. También si te has centrado mucho en un género, ponerle originalidad, porque claro, hay muchísimos artistas en las redes. Claro, esto también conlleva a que hay mucha competitividad o Sí. digamos que hay mucha variedad, entonces las personas pues eligen lo que más les gusta y van a tener muchas opciones muy buenas porque cada vez la gente lo hace mejor, entonces eso también te lleva a tener que ponerte las pilas y innovar, hacer cosas diferentes y también con mucha constancia, claro. periodicidad también, el estar constante, subiendo y ahí al pie del cañón siempre. Ahora cada vez se lleva mucho más el tema de versionar, pero con acompañante, es decir, tú eliges quién quieres que te acompañe, ¿no?, en esa versión. Y además son músicos muy diferentes, además de estilos muy diferentes. Yo creo que eso enriquece bastante. Sí, total, compartir la música siempre ha sido la clave, yo creo. El juntarte con gente diferente, cada vez con diferentes personas. Diferentes estilos. Estilos, voces, instrumentos incluso, porque a veces dices, bueno, yo soy del género, yo qué sé, del rock más bien, un violín, tocar con un violín suena como muy disparatado, pero luego lo intentas y lo pruebas y dices, es que es compartir Claro. música, al final la música es un lenguaje universal para todos. Por supuesto que sí. Ahora que estamos hablando de compartir música, cada vez se están creando más jam sessions, ¿no? Es algo totalmente necesario. Hay muy buenos músicos, aquí muy buenos artistas, buenos grupos, se necesita fomentarlos un poquito más, ¿no?, promocionarlos más. Sí, total. Bueno, los jueves aquí en Ponferrada estamos en el Coherencia, en la zona alta, de 8:30 a 10:30 y allí pues puede subir quien quiera tocar. Y eso que digo, de repente pues viene un chico que es violinista, chico saxofonista, chica flautista, percusiones. Hacéis un mix. Sí, y al final bueno. salen cosas muy chulas, muy bonitas y entretenidas también. Lo pasamos muy bien allí y hay un ambiente súper bueno. Y si hablamos de calidad, hay grandes grupos aquí en El Bierzo, en Ponferrada, y lo más complicado siempre es lo que decimos, ¿no?, la promoción. Sí, total, te tienes que buscar la vida. Aquí, por suerte o por desgracia, El Bierzo es un sitio muy cerrado, digamos, muy lejano de lo que vienen siendo las grandes ciudades, entonces te tienes que buscar la vida, moverte y promocionarte a tope. Si Pues vamos a quieres hacer apostar algo. por nuestros músicos locales y vamos a apostar por este temazo. Vamos a cerrar con un tema que, ¿por qué has elegido este tema? Cuéntanos de qué tema se trata y por qué lo has elegido, Noa. Bueno, se llama The Story de Brandi Carlile me encanta. y es un tema súper bonito que cuenta pues la historia de ella, de una mujer
que al final se da cuenta que, vale, ha vivido muchas cosas, buenas, malas, pero al final si no lo comparte con alguien, si no tiene ahí un motor también que le empuje, como puede ser el amor o la compañía o el apoyo, que al final esas historias todas, si no hay ese apoyo, como que quedan muy banales. Y se pierden, ¿no? Pues sí. Nosotros no nos vamos a perder esto, así que como dicen, compartir es vivir. Adelante, Noa. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climb across the mountain tops, swim across the ocean blue. I crossed all the line and I broke all the rules. Baby, I walked them all for you. Because even when I watch like float, and you make me feel like $1,000,000, you do. I was made for you. You see the smile that's on my mouth. It's hard on the words that don't come out. And all of your friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am, and they don't know that I've been through. It's true, and I was made for you. And I climb across the mountain tops, swallowed across the ocean blues. I crossed all the line and I broke all the rules. And baby, I broke them all for you. Because even when I watch like the road, you make me feel like $1,000,000. You do. And I was made for you. No, yeah, that it's true, that I was made for you. Con estos acordes finalizamos nuestro lunes y es un lunes menos lunes. Noa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Este lunes, it was made for us. Nos vemos mañana. Un besazo. Chao.